Hola a todos y a todas, yo soy Aline y en los próximos minutos les voy a hablar sobre algunas cosas que leemos los economistas, cómo leer y voy a intentar darles algunos tips. Lo primero que tenemos que preguntarnos es, ¿se lee mucho en economía? La respuesta es sí. Se los digo porque la ciencia económica puede apoyarse en un aparato matemático más o menos sofisticado y sostenerse con modelos que requieren una soltura e utilización de este aparato matemático y de una técnica también muy sofisticada. Por eso, algunos ven a la economía como algo cercano a una ingeniería comercial, pero lo cierto es que la economía es una ciencia social que como tal estudia ciertos aspectos de las sociedades presentes y pasadas, por lo que hay que leer mucho. Hasta aquí, más o menos, todo está claro y podría generar consenso entre la mayoría de los economistas. Pero nada más avanzamos un poquito en lo que es la economía y las diferencias van a empezar a surgir. Así que voy a dividir estos consejos de lectura en dos grandes paradigmas de cientificidad que tiene la economía. Por un lado está el paradigma de la teoría económica y por el otro lado está el paradigma de la economía política o, con mayor precisión, de la crítica de la economía política. Empecemos entonces por el paradigma de la teoría económica. Este tiene varias escuelas y diferentes matrices, es decir, son diferentes teorías, pero todos se enmarcan en un mismo paradigma y su origen es compartido. El origen es la economía política clásica, formulada por primera vez y en donde podemos ubicar el nacimiento de la economía como una ciencia por Adam Smith en 1776 con la publicación de su libro Una investigación sobre la naturaleza y causa de la riqueza de las naciones, mejor conocido como La riqueza de las naciones. Entonces, sí, la primera recomendación es leer a Adam Smith. En serio, ya casi nadie lee a Adam Smith, pero yo soy de las que sigue pensando que es pertinente leer a los clásicos. Entonces, si estás estudiando economía y no has leído a Adam Smith, tienes que hacerlo ya. Este es el texto fundador de nuestra disciplina. Es un texto fundacional y es imprescindible. Para leerlo, debes de tomar en cuenta que se enmarca en el pensamiento liberal de finales del siglo XVIII, en donde el capitalismo estaba en sus albores y que por lo tanto no había desarrollado las formas que tiene ahora, desde luego. Aún había esperanza en ese momento de que el sistema pudiera ser de cierto modo equitativo. Después, cuando este paradigma fue desarrollándose, la evidencia empírica fue abrumadora. Y quienes forman parte de este paradigma siguieron aferrándose a que el sistema pudiera ser de alguna manera más justo. Entonces, ¿se convirtieron en qué? Se convirtieron en defensores de un sistema bastante inequitativo y intentaron dar cuenta del funcionamiento de este sistema para poder de alguna manera mejorarlo. Algunas de las mejoras pueden ser, dejen que el mercado lo arregle todo. Otras de las mejoras pueden ser, no, el Estado tiene que intervenir en ciertos momentos. El caso es que todo este paradigma podemos enmarcarlo dentro de ciencias funcionales. ¿Qué quiere decir? Que no son ciencias críticas, que efectivamente están dedicadas a hacer que el sistema funcione mejor. Para entenderlo, necesitamos basarnos en estudiar la circulación, es decir, la distribución, y es central atender el concepto de la escasez. ¿Cómo entonces se van a distribuir los recursos que por definición son escasos? Es ahí donde centra su atención este paradigma. El método que utiliza es un método inductivo, es decir, que va de lo particular a lo general. Es un método que no contempla la historia, es ahistórico y es individualista. Eso es muy importante tenerlo en cuenta en lo que se refiere no solamente a la escuela clásica, sino a todo el paradigma completo. La historia, los orígenes o génesis de los fenómenos rara vez se toman en cuenta o lo hacen de una manera muy superficial. Se parte de que son individuos aislados que toman decisiones libres e independientes y la suma de estas decisiones de cada uno de esos individuos nos dará el resultado total. Es decir, se contempla a la sociedad como la suma de decisiones individuales y no como un conjunto de mucho mayor complejidad. La verdad es que esto es un poco alejado de la realidad, pero así es. La lógica de la que parte es una lógica formal, la que hemos estudiado toda la vida, la aristotélica, por lo que no se contempla el cambio, sino los fenómenos de una forma estática. Entonces, no nos va a costar mayor dificultad. En este paradigma se enmarcan teorías que en distintas épocas han sido las dominantes, desde las anteriores a la economía política clásica, es decir, cuando la economía todavía no era una ciencia, cuando hablamos, por ejemplo, de los fisiócratas o de la escuela mercantilista. Después vienen, efectivamente, la escuela clásica, la escuela no clásica, la escuela austriaca, el keynesianismo, la escuela de Chicago y, finalmente, algunas versiones de neoliberalismo. Entonces,
¿Cuál es la recomendación concreta? Siempre leer a por lo menos uno de los clásicos de cada escuela, sabiendo que todos tienen limitaciones, sí, pero es importante leerlo. ¿Por qué les digo estas limitaciones? Porque muchos de estos modelos y muchas de estas teorías no nos van a dar cuenta explicativa de la realidad, o a lo sumo nos van a dar cuenta explicativa de una realidad muy concreta. No nos sirve para entender la economía en su conjunto ni para marcar tendencias. Son tantas las teorías y tantas las variables que efectivamente no dan cuenta de la complejidad de la realidad. Tienen modelos que son muy simplificadores de esta realidad. Otro consejo que les doy es recurrir a manuales. Digamos, este consejo seguramente ustedes lo habrán tenido en su carrera porque generalmente así se estudia la economía. Y entonces ya para este momento habrán leído varios manuales. Ahora, yo lo que les digo siempre es, vamos a leer algunos de estos, pero no para sustituir la lectura de los clásicos, sino para apoyar esa lectura. Entonces, estos condensan el pensamiento y teoría de varias escuelas y dan herramientas para la comprensión de los modelos y para el planteamiento de los problemas y ejercicios prácticos. Entonces, son interesantes y son importantes. Para introducirnos a la economía hay muchos manuales. Entre ellos está el Samuelson, que ya ahorita tal vez no es de los que esté más de moda, pero sigue estando vigentes. También está Stiglitz, que es uno de los premios Nobel que está vivo y que además es uno de los poquititos que es crítico, y está el Mankiw, que hasta hace muy poco era el manual más utilizado. Sin embargo, debe haber ya muchos más. Para macroeconomía es muy bueno el Dorbes y Fisher, no sé si haya más, bueno, efectivamente hay más, pero el Dorbes sigue teniendo una vigencia importante. Y para microeconomía el Variam en cualquiera de sus niveles es bastante bueno. Recuerden que estos libros se llaman simplemente economía, microeconomía o macroeconomía y son conocidos por el apellido de sus autores. La recomendación con estos manuales es siempre ir avanzando paralelamente con el aparato matemático que se requiera para su comprensión y hacer siempre los ejercicios que vienen regularmente al final del capítulo. Si alguno de los ejercicios no lo podemos hacer es porque la teoría o alguno de los conceptos no es tan claro, o nuestro nivel de matemáticas no nos da aún. Por eso es importante llevar los métodos cuantitativos al ritmo que marca nuestro plan de estudios. Cerraré ahora con el otro gran paradigma de cientificidad, que es el de la crítica de la economía política. Aquí nuestro autor clásico es, desde luego, Karl Marx. La cosa es estudiar la forma en que los seres humanos nos organizamos para satisfacer nuestras necesidades sociales, sean estas biológicas, culturales o de cualquier naturaleza. Esta forma de organización toma en cuenta tanto las relaciones sociales de producción como el desarrollo de las fuerzas productivas, que juntos nos van a dar el modo de producción y en este caso estudiaremos el específicamente capitalista, que es en donde vivimos. Ahí el tema central no es la distribución, sino la producción. El método, en términos generales, es abstracto-deductivo, aunque la cosa es un poquito más compleja, y se parte de una lógica dialéctica. Ahí está la especificidad de este paradigma. ¿Por qué? Porque tenemos que prepararnos para cambiar nuestra forma de pensar, porque se contempla tanto el cambio como la contradicción. Esto es fundamental para entender estos textos. Es decir, la realidad es contradictoria y eso debemos de contemplarlo. Las tendencias no son una sola ni en una sola dirección. La realidad muchas veces se va a presentar como lo que no es. ¿Esto qué quiere decir? Que la esencia y la realidad muchas veces no van a coincidir. Por lo tanto, el método es importante para develar la esencia de la apariencia. Para leer debemos de hacerlo con mucho cuidado, no avanzar si no hemos entendido párrafo, hacerlo siempre en un lugar tranquilo y donde nos podamos concentrar, jamás desvelados, cansados ni en el camión. No, estas lecturas no dan para eso. Los primeros pasos son muy complicados, pero poco a poco nos vamos a ir sintiendo muchísimo más cómodos dentro de estos autores. Algunos de los que les recomiendo, desde luego, además de Marx, son Rosa Luxemburgo para ver temas de acumulación, Maurice Dove, Karel Kosik para ver la pseudoconcreción, Lukács, sobre todo cosificación, Hilferding para ver capital financiero, Bolívar Echeverría, bueno, muchísimos temas, Romano Marini, la teoría de la dependencia, André Gunder Frank, también algunas teorías del subdesarrollo, Paul Matic, principalmente sobre Marx, y Michael Kalecki. Él es un autor polaco que está en la frontera entre la crítica de la economía política y la teoría económica porque desarrolla los esquemas de reproducción, pero el método no es un método que sea tan claro. Pero bueno, de todas maneras es una recomendación. Y si de historia marxista se trata, es imprescindible leer a Hobsbawm y a Fontana. Y para América Latina, a Alperin Donkey. Aquí
¿Los manuales tienen un papel? Bueno, yo ya les dije que no soy fan de los manuales, pero creo que algunos pueden ayudar a acercarnos a textos de mucha complejidad. Así que, si quieren utilizar algún manual, siempre revisen que sea un autor serio. Y yo les recomendaría de entrada los 3 siguientes. Uno que se llama Para entender el capital, que es de varios autores pero está coordinado por Paul Sweezy. Límites de la teoría marxista, escrito por David Harvey, que es un geógrafo marxista. Y finalmente, Fundamentos y límites de la teoría marxista, que está escrito por Louis Gill. Hasta aquí las cosas más generales para acercarnos a la lectura de economía. Y no olviden que en economía tenemos que leer de todo, desde los periódicos hasta la literatura ficcional y filosofía.